Bueno, a continuación, siguiendo con el programa, va a intervenir Pablo de Castro Martín con una conferencia que trata de hacernos reflexionar o mostrarnos cómo llevar a la práctica pues, toda la teoría y de paso hacer la teoría, ¿no? A través del análisis de la práctica. Bueno, Pablo de Castro Martín es licenciado en Historia del Arte y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valladolid. Y también estudió en la Universidad de Gli Studi Foscari en Venecia con premio extraordinario de licenciatura y doctorado. Y actualmente es profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal en la Universidad de Valladolid. También es investigador en Red 14 y es integrante del Observatorio de Educación Patrimonial en España. Bueno, él ha diseñado muchísimos proyectos de innovación educativa y muchos de ellos en el ámbito patrimonial y dando en algunos casos resultados extraordinarios, ¿no? Que se han traducido en premios, reconocimientos y, bueno, por ejemplo, en convocatorias muy relevantes como los 9 secretos de la desaparecida, digamos, Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León, el concurso Viatores de la Fundación Siglo o los premios Baxea de la Universidad de Valladolid. Y también han participado en el Festival Internacional de Cine de Valencia o colaboraciones con Galería Espacio Líquido de Gijón, el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, Museo Nacional de Escultura o Museo Patio Herreriano, entre muchísimos otros. Y además de todo esto, es artista plástico y tiene numerosas exposiciones individuales y colectivas. Bueno, pues nada, sin más, Pablo, te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos y a todas los que estáis por aquí. Es un placer estar con vosotros. Bueno, quería primero dar las gracias al IPCE, al Instituto de Patrimonio Cultural de España y al Plan Nacional por contar conmigo para contaros, bueno, realmente lo que voy a contaros, que no es otra cosa que algunos proyectos que de algún modo pueden ejemplificar también la puesta en marcha de algunos de los ODS. eh, y bueno, para ello voy a compartir con vosotros la pantalla. Espero que déjame compruebe una cosa con el audio por el tema del sonido. Alta fidelidad, ¿vale? Correcto. Y ahora pues yo creo que ya podemos empezar. Bueno, pues básicamente hacer la teoría, cómo llevar los ODS a la práctica, en realidad es algo que a mi modo de ver es bastante sencillo y creo que, bueno, en parte también tiene que ver, pues quizá con que, y no es una cuestión también que tenga que ver con la dedicación profesional, sino que considero que a través de la educación y una educación de calidad podemos acceder prácticamente a todos esos ODS, ¿no? Estoy lanzando digamos, el mantra que he ido construyendo durante todos estos años, desde que empecé precisamente a trabajar con la doctora Fontal en mi tesis doctoral, y que me llevó pues eso, a interpretar el patrimonio cultural como algo muy digno de ser empleado en todas las asignaturas en las que pudiera impartir clase, tanto en secundaria como en bachillerato, que eso ha sido a lo que me he dedicado durante 25 años, porque realmente utilizar el patrimonio cultural como piedra de toque para, digamos, adentrarse en los contenidos curriculares de cualquiera de las materias, nos permite tener una grandísima variedad y además nos permite adentrarnos en una línea muy hermosa de trabajo, donde no solamente es interesante el patrimonio per se, lo que el patrimonio nos da, sino lo que los usuarios y lo que los estudiantes nos dan a partir del patrimonio. Y precisamente todo eso queda perfectamente mezclado y amalgamado, utilizando la palabra alquimia en esa ciencia que, como pensaban los alquimistas en la Edad Media, podía convertirse cualquier cosa que se tocara en oro. Bueno, pues realmente el patrimonio lo que hace es esto exactamente, ¿no? Cualquier proyecto apoyado en el patrimonio permite llevar digamos, a otro plano la enseñanza de cualquiera de las disciplinas en las que estamos moviéndonos. De hecho, los 4 proyectos que he traído, que voy a tratar de ejemplificar con ellos digamos, este paseo por los ODS, todos tienen una característica fundamental y que es la transdisciplinariedad, donde es imprescindible poder abordar, digamos, al tiempo, desde distintas facetas, esa realidad. De todos los ODS, aparte del cuarto, que es el de garantizar la educación de calidad, yo creo que este grupo de 9 han estado o están presentes en alguna de los proyectos que os voy a contar, ¿no? En mayor o menor medida. Es cierto que algunos hay que buscarle la vuelta un poquito más
un poquito más de minuciosidad, porque a lo mejor no está en la piel en la piel del proyecto, sino que está muy adentro o que está en un segundo grado de profundidad. Pero lo cierto es que yo creo que estos 9 son fácilmente utilizables en educación cuando utilizamos educación basada en proyectos, sobre todo, ¿no? A la hora de plantear qué es lo que hay detrás de un proyecto o de mis proyectos, como he elegido 5 rasgos que creo que comparten todo lo que vais a ver ahora. Por un lado, el pasear por la periferia del patrimonio para abordarlo en un modo multifaceta, ¿no? No ir directamente al meollo principal, a la arquitectura, al cuadro, a la escultura, sino todo lo que tiene que ver con el proceso inmaterial de creación del patrimonio, los oficios, etcétera, que en realidad nos permiten aprender muchísimas más cosas que la mera visión del patrimonio en sí, ¿no? Por otro lado, la utilización de metodologías artísticas como herramienta de estudio y como herramienta de investigación y como herramienta de conclusión, es decir, la utilización de la arte investigación educativa, la ortografía, que en definitiva es un proceso de investigación en el que el resultado final no es necesariamente un informe escrito, sino una pieza artística o un proceso artístico, pues también nos permite que las personas integradas en este proceso pues aborden también su relación con el patrimonio de una manera bastante directa. Otra característica que tienen los proyectos que vais a ver es el recurso constante a la empatía con el patrimonio a través de procesos de patrimonialización o procesos de identización, que yo creo que va a quedar muy claramente expuesto eh, a qué me refiero con esto cuando veáis los vídeos que acompañan a los proyectos. En quinto lugar, la visibilización de los resultados, porque es muy importante que los usuarios se sientan protagonistas de este proceso y no tanto ya por una cuestión solamente de reconocimiento de su trabajo, sino porque en definitiva, al mostrar los resultados de estas investigaciones visuales muchas veces, lo que estamos haciendo también es una construcción colectiva del conocimiento que permite también a otras personas con otras capacidades, con otras realidades y con otros intereses abordar el patrimonio desde facetas que a lo mejor no son las que quizá ni siquiera habíamos previsto como iniciales, ¿no? Y me parece que para cerrar no podemos obviar tampoco la importancia de la investigación en educación patrimonial especialmente, como, digamos, una necesidad de aprender de nuestros propios proyectos, pero sobre todo también una necesidad de evaluar y de ver cómo podemos acceder al patrimonio o favorecer que otras personas accedan al patrimonio a través de la educación. Bueno, pues sin más, estos serían los principales ejemplos que he traído. Básicamente, el primero de ellos es el programa Pintia Innovación Educativa. Pintia es una ciudad baxeo-romana o tardovisigoda, que existe precisamente en la zona de Padilla de Duero, en Valladolid, cerca de Peñafiel, en plena ribera, y que es este lugar que veis. Es decir, nada, una tierra sembrada que probablemente hayáis conocido muchos de vosotros hace no demasiado, desafortunadamente, por esa famosa zanja para implantar un regadío que ha cortado 250 metros de la ciudad y del yacimiento bajo la protección supuesta de la Junta de Castilla y León y que, bueno, ha sido muy mediática, pero en realidad cuando uno se acerca a ese lugar, lo que se encuentra es esto, un campo de labor, un campo, un campo. No hay como en otros lugares, en Julióbriga, en Segóbriga, en Tarraco, unas estructuras claramente visibles que identifican eso como un yacimiento arqueológico. Lo que hemos hecho nosotros ha sido, lo que se está haciendo aquí es reconstruir un paisaje funerario, y la manera en que tuvimos nosotros de acceder al estudio con mis estudiantes de segundo de bachillerato, entonces fue a través de un proyecto complejo de recreación del... Eso también lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Una bibliografía con todos los libros que hemos... Claro, todo el material que acabamos de consultar, que ya tenemos más o menos en nuestras fichas, lo haremos... ¿Qué te sugiere Maceo, Las Ruedas, Necrópolis, Carralaceña, Ajuar, Oppidum, Padilla de Duero? La manera de abordar el trabajo fue hacerlo pues con un grupo reducido que investigaba sobre algunos aspectos que tenían que ver con la cultura baxea y que se desplazaba in situ a conocer el territorio. La primera fase de la muralla es esta. Es Carlos Amínguez, el director de la excavación, el director del Centro de Estudios Baxeos, que no solo nos llevó y nos enseñó, sino que nos permitió trabajar con todos los materiales originales que habían aparecido en la excavación en la campaña de verano. El proyecto se comenzó en noviembre y concluyó en abril.
Están los chicos trabajando en unas casas réplicas. Luego es verdad que muchos de ellos vinieron a excavar como operarios del yacimiento de Merano. Cada vez que notéis un cambio, hay que darle una V diferente, una unidad estratigráfica, que os sirve a vosotros a la hora de luego recrear una excavación en el laboratorio. Y en cambio lo que estáis viendo es cómo abordan la investigación en torno al patrimonio bacteo una bolsita de esta. utilizando el propio patrimonio bacteo. Los materiales originales del yacimiento, ¿no? Que son las ordenadas. Basistas, vinculados, aprendiendo a dibujar las Hijo de inmigrantes rusos, casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Bueno, parece que estoy teniendo algunos problemas para escucharme bien. Australianos en el zoológico No sé si debajo del sonido, no sé si ahora me escucháis un poquito más. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. Me parece importante detener aquí un momento el visionado del vídeo, porque esta parte que estabais viendo ahora, que supone la reconstrucción de ajuares bacceos personificados en los propios participantes en el proyecto, son los procesos de patrimonialización e identificación de los que os hablaba antes. Es decir, gracias precisamente a esa circunstancia, ellos acceden de una manera muy directa a los contenidos curriculares, en este caso al patrimonio, ¿vale? Al patrimonio bacceo. Vamos a practicar y que no tiene por qué salir todo ok. Yo creo que podemos elegir, esto es consenso, podemos elegir el tipo de piezas que podemos hacer. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Piensa que ahí vamos a presentar el concurso. Pero no me des la espalda. ¡No me des la espalda! Lo saquéis vosotros. No sé qué estamos haciendo. Para entrar en Disneylandia. Para entrar ¿Qué resultado es este? Madre mía. Una cerámica. en Disneylandia. Domingo 28 de marzo de 2010. El documento que tienes entre tus manos, así como todo el contenido de la caja en el que estaba consignado, forma parte del programa Pintia. Stand by the fireside, another rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside, although your mom's too proud. Your brother's ignoring you. Esto va a enseñar la cara, vale. ¿Tenemos un bolín? Me tachan. Cause while all the rest have taken time, this didn't do a lot for you. And the corners laced with memories tell you how it used to be. Your mother smiles, children play and
miles away, and strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. ¿Qué tal? Bien, la ilusión de mi vida. ¿En serio? Oye, que a mí esto sí que me ha gustado siempre. Pero a veces es una cosa que no habías hecho y que habías querido hacer antes alguna vez. No me digas, estamos aquí realizando la ilusión de tu vida, de verdad. Qué guay. Bueno, el programa Pintia tuvo varias ediciones, al menos 2 y otra a medias. Movió del orden de 30 y tantos alumnos y sobre todo conseguimos pues cosas como esta, ¿no? Gente que no tenía ningún interés y que no tenía ningún tipo de vínculo con el mundo digamos, de la cultura y del patrimonio, pues tuviera este encuentro lúcido, ¿no? Otro proyecto interesante me parece que es este de Recuerdos Prestados, donde en este caso, sobre todo, en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán y concretamente su sede en Tizimín, desarrollamos este proyecto donde, digamos, se utilizaban los museos locales como una herramienta para favorecer la empatía patrimonial intergeneracional, ¿no? Sobre todo, básicamente, el asunto era que, sobre todo en la zona de Tizimín, y también en las zonas rurales de Castilla y León había mucha gente que no había conocido nunca el Museo Provincial y por tanto no tenía ningún vínculo con los elementos, ya fueran etnográficos, etnológicos o artísticos que allí se conservan. Y entonces trazamos un viaje de ida y vuelta a través de los estudiantes, que lo que hacían era visitar el museo, regresar a sus casas, hablar con sus abuelos, tíos, gente del pueblo, y regresar al museo después de esa conversación y encontrar algún elemento que vinculara las inquietudes vertidas en esa conversación con alguno de los objetos que estaban en el museo. De tal manera que al final lo que se hacía era un regalo en formato audiovisual. Cada estudiante creaba un vídeo en torno a una de las piezas y se la regalaba, por decir así, a esta persona con la que había interactuado. Os pongo el ejemplo de Ana Moya, que me parece que es uno de los más lindos ejemplos que pudimos hacer ese año. Aquí están un poquito esas líneas fundamentales que estaban detrás del proyecto. Coge esa carretera y piérdete en ella. ¿Cuándo fue la última vez que rememoraste un recuerdo? ¿La última vez que quisiste volver a tus raíces? Hay que volver a recordar quiénes somos, de dónde venimos. Las personas y vivencias que gracias a ellas hoy nos hacen ser como somos. Así que vuelve a esa carretera, a perderte, para poder encontrarte. Me parece bastante importante tener en cuenta que en este caso el patrimonio se utilizaba como una coartada, casi, ¿no? Para establecer ese vínculo intergeneracional, a veces debilitado pues, por las circunstancias de nuestra vida moderna, pero muchas veces también pues, porque no miramos hacia el patrimonio con una mirada un poquito más pausada, ¿no? Entonces aquí era muy importante el tiempo que permanecían en el museo, el tiempo que permanecían charlando con sus personas, con sus familiares. Esa parte era la que realmente daba poso a todo el desarrollo del proyecto. Otro proyecto que también, si aquel era un poco, desarrollaba mucho el mundo rural y algunas cuestiones que tenían que ver también pues, con la igualdad de género en ocasiones también, pues el proyecto Música y Arte en Primaria es un proyecto bastante interesante donde también nos movemos en otro plano. Es un proyecto que lleva ya su segunda edición, empezó el año pasado y estamos concluyendo la segunda edición, donde básicamente lo que hacemos es trabajar a partir de dos conceptos que relacionamos patrimonialmente hablando, ¿no? Que son, por un lado, los instrumentos de manivela, instrumentos musicales de manivela, como el órgano de Barbaria, la caja de música, la zanfona, el aerófono o la armónica cromática, por ejemplo, y
un instrumento de artes plásticas que también puede tener manivela o otro tipo, como el que tenemos nosotros en el departamento, que es un tórculo para estampar. Y entonces no es tan interesante para nosotros en sí el instrumento, sino el patrimonio inmaterial asociado a la utilización de estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, este es uno de los proyectos donde, en este caso, se busca una conexión entre la universidad y la escuela a través de proyectos de lo que llamaríamos hoy de aprendizaje y servicio, donde ese vínculo y esa necesidad de la universidad de ayudar en el contexto social se hace visible a través de la interacción de un grupo de estudiantes, profesores del colegio, profesores de la universidad, estudiantes del colegio, músicos, arteterapeutas, musicoterapeutas, etcétera, para poner en marcha un proyecto de ida y vuelta donde los niños de quinto de primaria aprenden sobre instrumentación, componen piezas sencillas de música para instrumentos de manivela, las perforan en sus papeles y después, posteriormente, las envían para que los chicos en la universidad incorporen, iluminen esas tiras de otra manera, ¿no? Para que lo que salga de la caja de música no sea un papel en blanco, sino un papel coloreado e iluminado. Hemos añadido este año a la Fundación Personas y al espacio sociocomunitario en Barco para poder trabajar con personas con discapacidad y que digamos, esta acción social puede llegar un poquito más lejos. Os dejo con el documental. Una caracola, ¿y esto? Porque el sílex suena como una campana casi. ¿Veis? Lo que tengo aquí es la versión griega y romana de ese instrumento egipcio, es lo que llamamos tuba, ¿vale? Pero lo que hacían mucho era adivinar el futuro con el tambor. ¿Habéis visto que he puesto aquí una monedita de metal? Pues simplemente golpeaban el tambor y veían dónde iba cayendo la moneda. Interpretando los dibujos que tenía el tambor, te iban diciendo qué te iba a pasar, qué no te iba a pasar, qué tenías que hacer, qué no tenías que hacer. Este instrumento musical que tenéis aquí, como os digo, que se hacía por los celtas de la península ibérica, y hacían estos instrumentos que eran trompetas hechas de cerámica. Todavía nos quedan un montón de instrumentos por descubrir en los museos, en los yacimientos arqueológicos, que a lo mejor pensamos que eran restos de una merienda con vieiras y cordero asado, y a lo mejor realmente era una orquesta. Tenéis que pasarlo a la zona central. Lo que hemos hecho ha sido poner un poquito de tinta aquí y extenderla con el rodillo. Entonces, en el momento en que notéis que esta parte ya no carga el rodillo hay que cargarlo cada vez que lo usáis. Había patrimonio musical, había patrimonio artístico, pero sobre todo había patrimonio inmaterial relacionado con los procesos de trabajo en el taller de grabado y en la música, en la interpretación musical con instrumentos de manivela. Y bueno, me quedan nada, un par de minutillos solamente para introducir en que solamente sea este otro proyecto, que trabajaba también parte arteterapéuticamente con mis alumnos a partir de la performance en el Museo Patio Herreriano. Básicamente era un proyecto que se basaba en que
yo hacía una performance en el aula y a partir de ese momento ellos visitaban el Museo Patrio Herreriano, elegían una pieza y decidían qué querían hacer qué hacían en torno a esa pieza, ¿no? Porque la idea era diseñar una performance, una pieza de arte en acción cuyo espectador fuera la propia obra de arte. Y bueno, aquí estoy yo emulando esa pieza de Yoko Ono que se llamaba Yes, que la hice en el aula para introducir esto y aquí tenéis algunas imágenes que lo ejemplifican. Y bueno, pues yo creo que con esto doy por terminada la sesión. Espero que hayáis podido disfrutar de los trabajos tanto como disfrutamos nosotros haciéndolos. Y bueno, pues espero que coincidamos en alguna otra ocasión. Un saludo.